salir, caminar, esa es la mayor bendición que todos podemos tener, ¿verdad? Les invito a buscar ahí en sus Biblias el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 21. Y aquí vamos a encontrar un versículo muy interesante. Dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados ¿de qué? De males. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Dicen, ninguna adversidad le vendrá o le acontecerá ¿a quién? A los justos, ¿verdad? ¿Cuántos se consideran justos acá? Yo me considero justo. Si Cristo murió por mí, me justificó. Gloria sea su nombre, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que ningún mal, ninguna adversidad acontecerá al justo. Pero wow, hermanos, cuando vamos a la realidad de la vida, ¿qué sucede? ¿Cuántos nos hemos pasado por el valle de sombra y de muerte? ¿Verdad? ¿Cuántos nos hemos pasado por un momento difícil en nuestra vida? ¿Cuántos de los presentes no estarán pasando por un momento difícil? Y a veces los vemos aquí, sonreímos, tenemos una risa en el rostro, pero los hermanos a veces desconocen la lucha que estamos llevando por dentro. Y les voy a relatar algo de mi historia, de mi vida, que, wow, el Señor me ha probado muchas veces, y yo le doy gloria a Dios porque las pruebas que a veces vienen, no vienen directamente por parte de Dios, sino que Dios las permite. Existe un enemigo que quiere desanimarnos, que quiere hacer que nosotros caigamos, que nosotros abandonemos la fe en Cristo Jesús y dejemos este precioso camino de salvación. Yo recuerdo cuando yo comencé en mi vida cristiana, comencé a dar los primeros pasos y demás, todo fue una bendición, me iba bien. Y wow, yo pensé que lo que le sucedían a otros hermanos en la iglesia que a veces estaban en problemas, en circunstancias difíciles, eso nunca me iba a acontecer a mí. Incluso Dios me llamó al ministerio, comienzo a estudiar en el seminario para hacerme pastor. Ahí estudio 2 años y enseguida había una necesidad grande de pastores y pidieron a un grupo de seminaristas que si estaban dispuestos a después hacer los 2 años que restaban de la licenciatura en los cursos de verano, porque habían campos que estaban sin pastor muy grandes y necesitaban ya sacarnos a trabajar. Y bueno, de los más contentos aceptamos ese reto y me envían a mi primera iglesia en Cuba, que fue en Minas, en Camagüey. Allí, cuando uno sale del seminario, uno tenía que estar pagando los estudios y demás, así que yo salí con una mano delante y la otra detrás. O sea, no tenía ningún centavo. Solamente en mi bolsillo tenía 200 pesos, que esos serán ahora aproximadamente en Cuba unos $8. Nada más, para que tengan una idea. Y yo como buen comerciante que era en aquel tiempo, que me dedicaba a estarle llevando a los habitantes de la capital un material que es sólido, cuadrado, redondo, hecho de leche, que se llama queso. ¿Se acuerdan los cubanos del queso, verdad? Y entonces, yo llevaba queso para La Habana. Y bueno, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que en Cuba, el queso es casi como que estar preso. Porque es considerado ilegal. Es ilegal. Usted puede tener una vaca, aunque ya los hermanitos le han dicho, puede tener la vaca, la puede criar desde chiquitica. Puede crecer esa vaca y usted no la puede matar, no la puede comerciar ni puede hacer nada con ella. O sea, si se la quiere comer un día no puede hacerlo. Bendición para la vaca, ¿verdad? Y hambre para el pobre. Y entonces, lo único que se hacían los campesinos, bueno, la leche tenían que vendérsela al Estado. Y entonces ellos escondidamente tenían que a veces sacarla por la izquierda. Y nosotros teníamos que comprarle el queso escondido y entonces llevarlo para la capital era un desafío. Pues yo vivía en Camagüey y de Camagüey a la capital hay aproximadamente unos 600 kilómetros de recorrido con varios puntos de control de la policía que se dedican a parar los autos y registrarle a usted todo lo que usted lleva en el maletero, en su bolso, y si se pone un poco pesado hasta le revisan la ropa también.
Y entonces yo salgo ya para ocupar mi nueva iglesia, me quedaban 15 días para mudarme, me dieron 15 días para yo arreglar las cosas y demás, las poquitas cosas que tenía para mudarme. Y yo digo, bueno, Señor, con 200 pesos lo único que puedo hacer es lo que he estado haciendo hasta ahora para pagar mis estudios. Compro 20 libras de queso, la libra de queso estaba a 10 pesos. Así que si compro 20 libras y lo llevo a la capital, en la capital está a 20 pesos la libra y hasta 25 pesos. O sea que los 200 lo puedo convertir en ¿qué? En otros 200 más y tendría ya 400. Regreso rapidito, compro 40 libras y llevo para allá y lo voy multiplicando y en cuestión de una semana yo podría tener hasta 2,000 pesos en el bolsillo, que ya serían casi unos $80. Y ya con eso ya era dinero para poder comprar el arroz, los frijoles, para poder subsistir ese primer mes de trabajo, porque a uno no le pagan el primer mes sin trabajar. O sea, ese primer mes tenía que ir con mis propios recursos. Y mis hermanos, cuando uno quiere lograr un propósito en la vida y uno es cristiano, eso es cuando más uno se consagra a Dios, ¿verdad? Cuando usted ha querido emprender un negocio o quiere aplicar para un buen trabajo, que ahí pagan bien la hora, usted ese día se levanta más temprano de lo común. Si usted se acuesta a dormir y se queda durmiendo hasta las 11 de la mañana, no, ese día usted se levanta 4 de la mañana y empieza a orar y coge y hace su año bíblico y estudia la lección de escuela sabática y lee los libros del Espíritu de Profecía y vuelve a orar y se vuelve a parar y se vuelve a arrodillar y dice, Señor, tú sabes que ese trabajo, que ese negocio que yo voy a hacer es para gloria y honra tuya. Y yo te voy a ser fiel y yo voy a hacer todas las cosas bien hechas. Señor, si tú me bendices de verdad que ahora Dios sí, que me voy a consagrar a ti. ¿No les parece familiar eso? ¿Verdad? Porque es lo que nosotros hacemos cuando queremos obtener un beneficio de Dios. Es como que a veces le queremos comprar el favor a Dios, ¿verdad? Y entonces se lo queremos comprar con nuestras obras de estudiar la Biblia, de orar, que es bueno, pero que a veces nos equivocamos un poco, porque a Dios no hay que comprarlo, Él nos va a bendecir de todas formas. Y mis hermanos, yo como buen cristiano hice eso. Me levanté de madrugada, después que ya tenía mis quesos, oré, me consagré, estudié la lección. Ese día si yo me moría, directo al cielo. Y hago así, salgo para la carretera. Entonces allá, en ese tiempo era difícil conseguir tickets para viajar en ómnibus, así que había que estar cogiendo ride. Me paro en la carretera, el primer ride, de hecho había pedido dinero prestado para coger el ride porque no tenía ya, los únicos 200 pesos que tenía, ya lo tenía invertido en el quesito. Me encontré 2 quesitos así de este tamaño, de 10 libras cada uno, así hermosos, parecían 2 bloques de mampostería. Y cojo el primer carro, un camión, ahí a la intemperie y demás. Bueno, los cubanos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ahí cogiendo el frío, el viento, y partimos. No llevaba 40 kilómetros cuando ya sabía que me iba a encontrar con el primer punto de control de la policía. Y ya llegando ya a los 10 kilómetros, yo con ala de águila que veía los uniformes azules y verdes a lo lejos, y decía, bueno, Señor, ahí yo me ponía a orar. Señor, líbrame como libraste al pueblo de Israel. Hazme invisible, que no me vean. Ayúdame a pasar como si nada hubiera pasado. Y mis hermanos, llega el camión al punto de control, paran. Se sube la policía al camión, empiezan a registrar. Y yo orando, y pasan por al lado mío y no me ven. No me preguntan nada. Y yo, amén, gloria al Señor, Dios es grande. Amén, ¿verdad? Ahorita te voy a hacer la historia. Pasa de nuevo y seguimos otros 40, 50, 80, 100 kilómetros. Me toca el segundo punto de control, la misma operación. Comienzo a orar, comienzo a invocar el nombre de Dios. Y Dios milagrosamente me pone invisible. Registran a todo el mundo y al único que no registran es a mí. Gloria al Señor. Y yo, wow, contentísimo. Yo, verdad que Dios tiene poder. Dios contesta las oraciones. Así que viene ahora la tercera y va la vencida. Jatibonico. Nunca se me va a olvidar el nombre de ese pueblo. Para el camión, ahí me pongo a orar. De hecho, ya en el trayecto se habían montado otras personas más. Pero cuando me pongo a orar y empiezan a registrar, encuentran en el maletín de una persona algo. Si yo llevaba el queso, el que tenía en ese maletín tenía la vaca muerta ahí adentro de ese maletín. Y entonces una vaca muerta, o sea, ya hecha ya a filetes ya,
eso equivale a 15 años, de 10 a 15 años de privación de libertad por usted matar una vaca en Cuba. O sea, mejor yo lo mato a usted y me absuelven más rápido al pobre cuadrúpedo. Y entonces imagínese usted, la vaca estaba en el camión y yo tenía el queso de la vaca. Así que cuando esos policías vieron la vaca, empezaron a registrar y yo, señor, hazme invisible, pero no. Ahí la invisibilidad se acabó. Y vinieron a donde estaba yo y me dijeron, ¿qué tú traes ahí en el maletín? Y bueno, yo como cristiano no iba a decir mentira, porque yo sabía que me iba a registrar de todas formas. Y yo dije, nada, ahí lo que tengo son 2 quesitos. 2 quesitos lo que tengo ahí. Cuando hicieron así que abrieron el maletín, 2 quesitos. Venga para acá, bájese para acá. Me llevaron a la estación de policía, me levantaron un acta, me dieron un ticket de recordatorio que tenía que pagar como 60 pesos de multa, que eso para mí era una fortuna, porque estaba perdiendo los 200 pesos que tenía, los únicos 200 pesos más 60 pesos más el dinero que me habían prestado para coger el ride. Y yo decía, Señor, ¿por qué esto me está pasando a mí? Y yo oré y le hablé con la policía y no entendían. Lo único que pude salvar fue un maletín que no era mío, que era prestado, que gracias a Dios que lo recuperé, porque a la persona que se lo había pedido prestado me lo prestó a regañadientas. Así que recuperé el maletín gracias a Dios. Y ahora yo estaba en ese pueblo, 3 de la mañana, un lugar desconocido para mí. Primera vez que yo me paraba en ese pueblo, primera vez que yo llegaba allí a ese lugar y yo estaba caminando en medio de la calle y preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué esto me ha pasado a mí? ¿Por qué a mí? Si yo me levanté y oré, yo estudié la Biblia, tú sabes que yo soy pastor, Señor, que esto que yo estaba haciendo no era para beneficio propio, para enriquecerme, sino para el arroz y los frijoles de mi familia, los míos. ¿Por qué esto me está sucediendo a mí? Y ahí yo empecé a cuestionar a Dios y yo decía, Señor, si yo tantas veces que he predicado el versículo del capítulo 8 del libro de los Romanos, versículo 28, que dice, a ver cómo dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y yo le decía, a ver, Señor, ¿en qué me ayuda a mí a bien esto que me ha pasado? Me he quedado botado aquí en un pueblo que no conozco. El único dinero que tenía lo perdí. Y ahora, ¿qué me hago? ¿En qué me ayuda esto? A ver, explícame. Y me mortifiqué con Dios. Me puse bravo con Dios. Y ahí iba yo orando. Y era una noche de diciembre. Era bien fría esa noche. Y yo iba ahí cabizbajo. No me puse el abrigo. Pasó de momento otro camión. Ahí escondido el chofer cuando paró. Me pude montar de polizonte ahí en el camión y entre la gente me escondí para que no me viera porque si no tenía que pagar y no tenía dinero. Y ahí el camión empezó a andar, entonces yo me paré y yo decía, Señor, ¿por qué esto? Y estaba todo el mundo hecho, pegado todo el mundo, ahí nadie se conocía, pero todo el mundo se pega cuando hay frío, ¿verdad? Ahí cogiendo calorcitos ahí y yo estaba de pie, el aire dándome, sin abrigo, y yo lo mío era, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Y yo me sentía tan mal, tan desanimado, pero ahí no llegó todo. El dolor mayor mío fue cuando tuve que llegar a mi casa y romper una alcancía que yo le tenía para mis hijos, para su cumpleaños, para poder pagar esa multa. Eso fue para mí terrible y ahí yo más bravo me puse con el Señor y decía, Señor, no entiendo por qué yo estoy pasando por esta situación en mi vida. Pero mis hermanos, Dios me bendijo después de todo. Yo cogí, vendí algunas ropitas que tenía, pude hacer dinero y compré alguito de alimentos para ese primer mes. Cuando llego allí, milagrosamente los hermanos, era una iglesia de campo, llegaron para darme la bienvenida porque yo llegué como un martes allá. Así que uno de los primeros ancianos llegó allá y cuando llegó a darme la bienvenida se apareció con un saco de yuca. Otro vino con un saco de maíz. Otro vino con una calabaza de este tamaño y cuando vine a ver ya tenía comida casi para 2 meses y sin contarme un centavo. Y yo dije, oh, gloria a Dios, Señor, menos mal que después de lo que me pasó, tú me estás enviando esto para calmarme un poco. Pero aún así yo no entendía
el por qué me había ocurrido eso con el queso. Si yo había orado, había estudiado, me había consagrado a Dios. Pasaron como 2 meses de estar ya pastoreando la iglesia y había un joven que estaba visitando la iglesia que tenía un interés tremendo. Estaba ahí en planes de bautismo y a punto de bautizarse. Ya faltaban ya como 2 sábados. Teníamos bautizos preparados para que él se bautizara. Cuando de momento recibo la noticia de que este joven había decidido no ir más a la iglesia. Estaba bien desanimado. Y entonces los hermanos nos encontrábamos siempre en un punto, en un kiosquito que tenía un hermano, un merendero, lugar de venta, que tenía un hermano de la iglesia que vendía panes, dulces y demás. Y ahí todos los adventistas en la mañana nos concentrábamos ahí, hacíamos nuestros debates teológicos de la lección de ese día. Ustedes saben que en el país de nosotros a veces el tiempo sobra, ¿verdad? Y entonces ahí se utilizaba bastante en algo provechoso. Cuando ellos me dicen lo que le estaba sucediendo a ese joven, y casualmente no, Dios permite que en ese momento el joven venía en camino y yo le digo a los hermanos, bueno, ustedes me dejan a mí solo, que yo voy a tratar de conversar. Así que cuando el hermano llegó, los hermanos le saludaron y disimuladamente se fueron y me dejaron a mí y a él solo. Ahí me pongo a conversar con él y él comienza a relatarme lo que le había ocurrido. ¿Cuál era la causa de su desánimo? ¿Por qué no quería seguir yendo a la iglesia? ¿Por qué estaba culpando a Dios? ¿Y ustedes saben qué era lo que le pasaba? Le pasó exactamente lo mismo que a mí. El muchacho se dedicaba precisamente a llevar queso a la capital. Había invertido todo lo que tenía porque quería comprarse unas ropas para el día de su bautismo y quería estar presentable ese día. Y entonces lo que se le ocurrió hacer era lo que siempre hacía, o sea, comprar un queso, y oró y estudió la Biblia y demás, y se lanzó para la capital. Pasó el primer punto, segundo punto, el tercer punto, y entonces lo cogen y pierde el queso. Y cuando él me empieza a hacer a mí esa historia, yo le digo, hijo, yo sé lo que tú estás pasando. Y le empiezo a hacer mi historia y yo me echo a reír. Y le conté yo lo que me había pasado también y me he hecho reír, ¿no? Porque mira por ahí qué cosa más curiosa y me dice, pastor, ¿y usted se ríe? Y entonces veo que cuando él me dice así, él se echa a reír y los dos empezamos a reírnos. Porque era una cosa cómica, ¿no? De que a los dos nos hubiese pasado exactamente lo mismo. Y entonces me dice, pastor, si usted se ríe y usted no ha hecho nada, yo voy a seguir yendo a la iglesia, pastor. Y entonces cuando él me dice así, yo digo, wow, Señor, ya entiendo por qué. Y le digo, ¿tú sabes qué? Hasta hace un minuto yo no sabía el por qué. A mí me había pasado eso hace 2 meses atrás. Y el problema es que Dios permitió que yo perdiera los quesos y perdiera lo que yo tenía en ese momento por ti. Porque había un joven que iba a pasar por una experiencia similar a la mía y solamente una persona que hubiese pasado por lo mismo podía ayudarte. Y mis hermanos, yo no le tuve que decir palabras, solamente le conté mi historia y solamente que él vio que yo seguía en la iglesia, seguía en Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros en la vida vamos a pasar situaciones diversas, situaciones bien penosas en nuestra vida que nos van a causar dolor, pero Dios tiene un propósito con todo lo que nos acontece en esta vida. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque nada en vano nos va a acontecer, nada en vano le va a acontecer al justo que ama a Dios. O sea que a los que amamos a Dios, Dios va a cumplir un propósito con nosotros. Entonces esas cosas que nos van a ocurrir en la vida, que a veces van a ser dolorosas para nosotros, tienen un propósito divino para mostrarnos a nosotros algo tal vez en lo que debemos de cambiar o hacernos confiar más en la mano del Todopoderoso. O sea, no hay nada que acontezca en nuestra vida sin un propósito divino. Por muy negativo que pueda ser, tal vez puede ser una enfermedad, tal vez puede ser que pierda el trabajo por seguir a Cristo Jesús. Pero mis hermanos, Dios tiene algo mejor preparado para cada uno de nosotros. Solamente lo que tú y yo tenemos que hacer es permanecer en Cristo Jesús y amar a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, ¿qué pasa? Nos van a ayudar a bien.
O sea, Dios tiene pensamientos de bien con cada uno de nosotros. Si vamos allí a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, ¿qué nos dice la palabra de Dios? A ver, voy a pedir a un hermano que busque Primera de Pedro 4, 12 en este bando de acá. Y por acá, hermanos, búsquenme Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Primera de Pedro 4, 12. ¿Quién lo encontró? Amados, no os sorprendéis por el fuego de la prueba que os ha venido, como si hubiera sido algo extraño. Exactamente dice, amado, no te sorprendas de la ola de fuego que ha sobrevenido sobre vosotros como si fuese que algo extraño. Mis hermanos, si nosotros vivimos en este mundo, no podemos esperar nada bueno de este mundo. A veces tenemos nuestros momentos de oasis, ¿verdad? En nuestros momentos en que Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios nos bendice, pero hay momentos en los que Dios ve que es necesario en nuestra vida que tú y yo pasemos por la escuela del dolor, donde Dios ve necesario que el sufrimiento, lejos de ser una maldición para mí, puede ser una bendición, porque yo amo a Dios. Y Dios en su gran omnisapiencia, en su gran sabiduría, sabe lo mejor que nos conviene a nosotros. Y dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 29, versículo 11, lo siguiente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos nosotros esperamos un fin bueno. Pero ahora, en lo que viene ese fin glorioso, Dios va a presentarnos en la vida eventos que nos van a ayudar a mejorar nuestro carácter, a hacernos más dependientes de Dios. Porque tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Un principio fundamental quiero dejar bien claro ahora en la segunda carta a los Corintios 4:17. Marcos, ¿lo puede leer? 4:17, segunda a los Corintios 4:17. Dice el apóstol Pablo que esta es una tribulación como leve, breve, poquita. Mis hermanos, en lo que Cristo viene, esto es leve lo que estamos pasando. Y las situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, sea cual sea la experiencia de cada uno de los presentes aquí, todo contribuye para ayudarnos en nuestra propia salvación. A veces hay personas que solamente van a mirar al cielo cuando caen en el lecho del enfermo, cuando caen en cama. Es solamente cuando van a mirar allí. A veces cuando perdemos un trabajo o nos encontramos en una situación familiar, es cuando nosotros vamos a clamar a Dios por ayuda. Mientras tanto que todo nos va bien, que tenemos un buen sueldo, que no tenemos problemas con la familia, con los hijos, como que uno se relaja un poquitico, ¿verdad? Y aunque estamos viniendo a la iglesia y demás, pero uno se descuida y uno deja de estudiar un poco la Biblia, uno deja de orar porque no se ve necesitado. Y a veces Dios dice, oh, hijo mío, te me estás enfriando. Así que te voy a apretar el zapato un poco para que entonces te veas motivado a buscarme. Y entonces ese es el mecanismo que Dios utiliza para ayudarnos a nosotros en nuestra propia salvación. Entonces, hermano, la actitud tuya y mía ante las tribulaciones de esta vida debe de ser una actitud de confianza y de seguridad de que nuestro Dios nos está conduciendo para bien. Les cuento un cuento. Se cuenta la historia de un rey que tenía un mayordomo. Y este mayordomo en el reino lo conocían por una frase: eso es bueno que pase. O sea, a todo lo que le acontecía a este mayordomo, él siempre decía, eso es bueno que me pase. Así que si él estaba predicando como yo y sin darse cuenta se caía de aquí y se rompía un brazo, él decía, wow, esto es bueno que me haya pasado. A tal punto que ya las personas del reino se burlaban de él y le decían, ese es el Señor, eso es bueno que pase. Y se reían de él. Un día el rey recibe la noticia de que iba a ser visitado
por unos embajadores de otro reino, y entonces el rey organiza una cacería como cortesía para confraternizar con esos embajadores, y en medio de la cacería, o en esa cacería, él también invita al mayordomo para que participara con él, porque eran muy buenos amigos ellos dos. Así que el mayordomo gozoso participa en esa cacería. ¿Y quién le cuenta a ustedes que en medio de la cacería el rey tiene un accidente, se cae de su caballo y pierde uno de sus dedos? Imagínense ustedes, ahí está el rey tirado ahí, lamentándose: ¡ay, he perdido mi dedo! ¿Cómo es posible que esto me haya pasado a mí? Miren para allá, y ahora cómo me la voy a valer faltándome un dedo. Y bueno, y enseguida todo el mundo le hizo un círculo al rey y nadie, diciéndole algo para animarlo y demás, y el mayordomo, que estaba un poquitico retrasado, llegó allí. ¿Qué pasó, señor rey? Ay, mira para allá, amigo mío, lo que me ha pasado, he perdido uno de mis dedos, ¿qué me voy a hacer ahora? Y el mayordomo quería decir palabra de aliento, así que ¿qué es lo que le dijo? Señor rey, no se preocupe, eso es bueno que le haya pasado. Guardias, metan a este hombre a la cárcel. ¿Cómo tú vas a decir que esto es bueno que me haya pasado? Te estás burlando de mí. Metan a este hombre inmediatamente a la cárcel. Y cogieron y metieron al mayordomo en la cárcel. Allí pasaron los meses y al rey le tocó ir a supervisar unas islas que debía de ir el mayordomo, pero el mayordomo, como estaba preso, así que ahora tenía que ir el rey en persona. Él había tomado posesión de esas islas, desconocía esas islas, muy poco, no sabía lo que allí había, y entonces el rey tuvo que ir a explorarla para ver qué se encontraba en esa isla. Así que cuando desembarca, sin darse cuenta, fueron sorprendidos por una tribu de caníbales que habitaban allí en esa isla. En medio de la confusión de la escolta, tomaron prisionero al rey y se lo llevaron en medio de su aldea. Allí desnudaron al rey completamente, plantaron el caldero, la olla para hervir al rey y comérselo. Pero cuando estaban ya a punto de comérselo, a punto de cocinarlo, el médico brujo, el brujo de la aldea, llegó allí y empezó a inspeccionar al rey. Inmediatamente, cuando empieza a revisar al rey, comienza a dar unos gritos de alarma increíbles. Toda la aldea de caníbales se alarmó, tomaron sus lanzas y empezaron a pinchar al rey e indicarle que se fuera corriendo de ahí inmediatamente. El rey, sin pensarlo dos veces más, así como Dios lo trajo al mundo, cogió y echó a correr hacia la tierra, hacia la playa. Así que inmediatamente el rey empezó a correr, que corre, llegó allí. Cuando los soldados lo vieron, se quedaron sorprendidos. ¡Wow! ¿Cómo es posible, señor rey? Pero bueno, ni una palabra. Zarparon todos, embarcaron, y cuando estaban ahí en el barco, allí atónitos, ellos dijeron: ¿cómo es posible que el rey se haya salvado? Y entonces dice un soldado mayor que no había desembarcado, que había quedado en el barco, dice: señor rey, ¿me permite yo examinarlo a usted? No, sí, examine. Y el hombre, cuando lo empieza a examinar, nota que le faltaba un dedo, y le dice: usted sabe una cosa, señor rey, es bueno que a usted le falte ese dedo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Sí, usted no sabe. El problema es que estos caníbales, ellos tienen una creencia de que para ellos es una abominación para sus dioses comerse una persona con un defecto. Así que es bueno que a usted le falte ese dedo, si no se lo hubieran comido a usted. Imagínense de quién se acordó el rey en ese momento. Del mayordomo. Y entonces el rey dijo: wow, vámonos de aquí, que yo he cometido la injusticia más grande de mi vida con mi mejor amigo. Allí zarpó. Cuando llegó allí al palacio, él mismo descendió allí a la cárcel. Cuando abrió las rejas, se tiró de rodillas ante el mayordomo y le decía: amigo mío, perdóname, ¿cómo yo te he podido hacer esto? Si tú nunca me has deseado el mal a mí, tú nunca te burlaste de mí. Y el mayordomo le decía: señor rey, no se preocupe, eso es bueno que me haya pasado. Pero ¿cómo que es bueno que te haya pasado, que yo te haya metido aquí en la cárcel? Mira el mal olor que tú tienes. Señor rey, no se preocupe, eso es bueno que me haya pasado. Pero ¿cómo que es bueno que te haya pasado? Mira para allá cómo está tu pelo largo, sucio, tus uñas largas y sucias, lleno de llagas. Señor rey, no se preocupe, eso es bueno que me haya pasado. Y el rey se vuelve a molestar. Dice: a ver, chico, ¿por qué tú dices que es bueno que te haya pasado esto? Y dice el mayordomo: sencillamente por la siguiente razón, señor rey. Si usted no me hubiese metido preso, el que hubiese ido a esa isla hubiera sido yo, y el que se hubieran comido los caníbales hubiera sido mí. Entonces, moraleja, hermanos, es bueno
lo que nos pasa en la vida, a los que amamos a Dios, sí es bueno. A veces perder un dedo, a veces perder un trabajo, a veces perder un familiar, perder tal vez un matrimonio, algo que nos sucede en la vida puede ser algo bien terrible, pero solamente Dios sabe de cosas peores que nos está librando y Dios sabe para esa gloria eterna que nos está preparando. Mis hermanos, confiemos en la mano del Todopoderoso. Como dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Dios tiene mansiones eternas preparadas para cada uno de nosotros. Yo creo en la pronta venida de Cristo Jesús. Yo creo que Dios nos está dirigiendo. Puede ser que a veces sea el dolor lo que tengamos que transitar en esta vida, pero si permanecemos en Cristo Jesús, si permanecemos fieles a Él, nosotros vamos a ver el glorioso propósito de Dios cumpliéndose en nuestras vidas y vamos a ver ese fin glorioso que Él tiene preparado para nosotros. Un fin que será un fin de este mundo, pero será para los que confiamos en Jehová el comienzo de una nueva vida. Así que el Señor nos bendiga en esta noche y nos ayude para cada día entregarnos más en las manos del Todopoderoso. Nunca dudar de las cosas que nos acontezcan en nuestra vida. Los males pueden venir por dos causas, porque nosotros mismos no los buscamos a veces y nuestras malas decisiones los acarrean, pero si nos arrepentimos, si buscamos a Dios, Dios lo puede encauzar para bien. Dios lo puede hacer que sea una bendición si le amamos. Recuerden como dice el texto, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Les invito a ponernos en pie para tener unas palabras de oración. ¿Cuántos en esta noche deciden por la gracia de Dios confiar su vida a Cristo Jesús? Pase lo que pase. No se bajen del barco, mis hermanos. No dejen por un momento difícil. Y a veces los vemos aquí, sonreímos, tenemos una risa en el rostro, pero los hermanos a veces desconocen la lucha que estamos llevando por dentro. Y les voy a relatar algo de mi historia, de mi vida, que, wow, el Señor me ha probado muchas veces, y yo le doy gloria a Dios porque las pruebas que a veces vienen, no vienen directamente por parte de Dios, sino que Dios las permite. Existe un enemigo que quiere desanimarnos, que quiere hacer que nosotros caigamos, que nosotros abandonemos la fe en Cristo Jesús y dejemos este precioso camino de salvación. Yo recuerdo cuando yo comencé en mi vida cristiana, comencé a dar los primeros pasos y demás, todo fue una bendición, me iba bien. Y wow, yo pensé que lo que le sucedían a otros hermanos en la iglesia que a veces estaban en problemas, en circunstancias difíciles, eso nunca me iba a acontecer a mí. Incluso Dios me llamó al ministerio, comienzo a estudiar en el seminario para hacerme pastor. Ahí estudio 2 años, salir, caminar, esa es la mayor bendición que todos podemos tener, ¿verdad? Les invito a buscar ahí en sus Biblias el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 21. Y aquí vamos a encontrar un versículo muy interesante. Dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados ¿de qué? De males. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Dice, ninguna adversidad le vendrá o le acontecerá ¿a quién? A los justos. ¿Verdad? ¿Cuántos se consideran justos acá? Yo me considero justo. Si Cristo murió por mí, me justificó. Gloria sea su nombre, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que ningún mal, ninguna adversidad acontecerá al justo. Pero wow, hermanos, cuando vamos a la realidad de la vida, ¿qué sucede? ¿Cuántos nos hemos pasado por el valle de sombra y de muerte? ¿Verdad? ¿Cuántos no hemos pasado por un momento difícil en nuestra vida? ¿Cuántos de los presentes no estarán pasando? El problema de eso, el problema es que en Cuba el queso
es casi como que estar preso, porque es considerado ilegal. Es ilegal. Usted puede tener una vaca, aunque ya los hermanitos le han dicho, puede tener la vaca, la puede criar desde chiquitica. Puede crecer esa vaca y usted no la puede matar, no la puede comerciar ni puede hacer nada con ella. O sea, si se la quiere comer un día no puede hacerlo. Bendición para la vaca, ¿verdad? Y hambre para el pobre. Y entonces, lo único que se hacían los campesinos, bueno, la leche tenían que vendérsela al Estado. Y entonces ellos escondidamente tenían que a veces sacarla por la izquierda. Y nosotros teníamos que comprarle el queso escondido y entonces llevarlo para la capital era un desafío. Pues yo vivía en Camagüey y de Camagüey a la capital hay aproximadamente unos 600 kilómetros de recorrido con varios puntos de control de la policía que se dedican a parar los autos y registrarle a usted todo lo que usted lleva en el maletero, en su bolso, y si se pone un poco pesado hasta le revisan la ropa también. Y entonces yo salgo ya para ocupar mi nueva iglesia, me quedaban 15 días para mudarme, me dieron 15 días para yo arreglar las cosas y demás, las poquitas cosas que tenía para mudarme. Y yo digo, bueno, Señor, con 200 pesos lo único que puedo hacer es lo que he estado haciendo hasta ahora para pagar mis estudios. Compro 20 libras de queso, la libra de queso estaba a 10 pesos. Así que si compro 20 libras y lo llevo a la capital, en la capital está a 20 pesos la libra y hasta 25 pesos. O sea que los 200 lo puedo convertir en ¿qué? En otros 200 más y tendría ya 400. Regreso rapidito, compro 40 libras y llevo para allá y lo voy multiplicando y en cuestión de una semana yo podría tener hasta 2,000 pesos en el bolsillo, que ya serían casi unos $80. Y ya con eso ya era dinero para poder comprar el arroz, los frijoles, para poder subsistir ese primer mes de trabajo, porque a uno no le pagan el primer mes sin trabajar. O sea, ese primer mes tenía que ir con mis propios recursos. Y mis hermanos, cuando uno quiere lograr un propósito en la vida y uno es cristiano, eso es cuando más uno se consagra a Dios, ¿verdad? Cuando usted ha querido emprender un negocio o quiere aplicar para un buen trabajo, que ahí pagan bien la hora, y usted ese día se levanta más temprano de lo común. Y enseguida había una necesidad grande de pastores y pidieron a un grupo de seminaristas que si estaban dispuestos a después hacer los 2 años que restaban de la licenciatura en los cursos de verano, porque habían campos que estaban sin pastor muy grandes y necesitaban ya sacarnos a trabajar. Y bueno, de los más contentos aceptamos ese reto y me envían a mi primera iglesia en Cuba, que fue en Minas, en Camagüey. Allí, cuando uno sale del seminario, uno tenía que estar pagando los estudios y demás, así que yo salí con una mano delante y la otra detrás. O sea, no tenía ningún centavo. Solamente en mi bolsillo tenía 200 pesos, que esos serán ahora aproximadamente en Cuba unos $8, nada más, para que tengan una idea. Y yo como buen comerciante que era en aquel tiempo, que me dedicaba a estarle llevando a los habitantes de la capital un material que es sólido, cuadrado, redondo, hecho de leche, que se llama queso. ¿Se acuerdan los cubanos del queso, verdad? Y entonces yo llevaba queso para La Habana. Y bueno, ¿cuál es el problema?